Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, marzo 30 del año 2024. 25, corrección, del año 2025. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Brasil, Cuba, España, México, Palestina, Israel, Suecia y Venezuela, entre otros. Sí, para allá vamos. Espérate, acá hay algo que nos está fallando otra vez. Qué vaina con esto, pero ahí llegamos. Gestoras farmacéuticas aumentan el costo de los medicamentos, despiden empleados estatales en Argentina, paro minero en el nordeste antioqueño, militarizada sociedad sueca, marchan contra la privatización y la carestía de servicios públicos básicos en Puerto Rico. Cundinamarca fortalece ecosistemas productores del agua, Bolsonaro es reo, Trump amenaza a todo el mundo, foros comunales, ambientales y consumo de sustancias psicoactivas en Colegio de Medellín, consulta popular, RTBC y cerco mediático, magistrado que suspendió juicio a Uribe, dejen de traquetear, le dijo alguien a alguien, convocatoria para el control ambiental, por zona económica binacional, 2 programas de bienestar, niños palestinos, más muertos de la ONU, manipuló gestiones de paz, Cuba en Manibia, México agradece a Cuba, desde favelas en Brasil envían fusiles, fechas 13 y 14 eliminatorias suramericanas al Mundial del 2026 de los titulares del día de hoy, querida audiencia, desde un noticiero Radio Clarín de Colombia. Así vamos a comenzar pues, entonces nos vamos para la hermana República de Argentina, donde nuevos despidos de empleados estatales y sobre todo la represión por parte del de la peluca, ya que ustedes ya saben, ya se imaginan quién puede ser. Entonces así es muy al estilo de nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más, lo escuchamos. Hola audiencia, una nueva semana donde se anuncian despidos en el área estatal y la Asociación de Trabajadores del Estado denunció además que el gobierno nacional otorgará aumentos salariales solo a los funcionarios y en función de la cantidad de personal que despidan. Una locura más. La semana política mostró un pueblo movilizado por las consignas de memoria, verdad y justicia, cuando el 24 de marzo, aniversario 49 del genocida golpe de Estado, que el naziliberto de Milei, su vice y los que integran su gobierno desconocen y niegan, más de 500.000 de personas desbordaron la Plaza de Mayo y las calles que van desde el Congreso, además de grandes actos en todo el país, significativos los de Córdoba, Rosario, Tucumán y las principales plazas de las provincias. En esta oportunidad, luego de 19 años de desinteligencia de los organismos de derechos humanos, hubo un solo documento: memoria, verdad y justicia. En esta oportunidad, la ministra de Seguridad, que la militancia política señala como agente de la CIA, no pudo aplicar su ya tradicional fuerza represiva, pero se desquitó el miércoles en la marcha de los jubilados, donde desplegó 10 policías, gendarmes y prefectos por cada persona de la tercera edad que reclamaba por sus derechos y mejoras salariales. Los represores llegaron a tirarle gas pimienta a una niña de 10 años cuando salía de una consulta con un dentista e iba con uniforme escolar. En total, fueron 40 las personas que debieron ser atendidas por la represión. Mientras, la economía tiembla, los inversores se dolarizan y el campo no liquida exportaciones. El Banco Central pierde reservas todos los días para mantener el valor del dólar bajo y no devaluar para que la inflación no salte por los aires. Pero depende cada vez más del nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Milei, su ministro Caputo y todo el séquito salieron a decir el jueves que recibirían 20.000 millones de dólares, pero horas después la vocera del Fondo Monetario lo desmintió y el ministro afirmó que lo habló con la titular del fondo, Cristalina Georgieva. Nadie cree nada, mientras en las góndolas ya se aprecian aumentos significativos de los alimentos. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias Alberto. Es la misma situación que se está presentando hoy en Suecia,
en Colombia, en Puerto Rico, entre otros, porque la lucha del pueblo no para, al contrario, esta cada vez se oxigena y continúa. Precisamente nos vamos para el departamento de Antioquia, en la República de Colombia, el paro minero en el nordeste antioqueño, muy al estilo de nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez Arango. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. El paro minero del nordeste antioqueño es la consecuencia no solo del asesinato de uno de sus líderes, Jaime Alonso Gallego Gómez, sino también la consecuencia de que el gobierno nacional, a partir de los acuerdos y los compromisos en los cuales se quedaron desde el año 2023 en adelante, estos acuerdos no han avanzado lo suficiente y que estos momentos de efervescencia y calor en los lugares donde están los bloqueos, principalmente en la vía entre Medellín y Cisneros y las partidas hacia los municipios de Yolombó, Amalfi, Anorí y otros municipios del nordeste, así como a Carolina, Gómez Plata, Guadalupe en el norte, y así como la segunda vía alterna hacia el Magdalena Medio y hacia el Bajo Cauca. Lo que se intentó realizar en las reuniones del martes 25 de marzo, en el mismo sitio de los hechos, con los alcaldes de Yolombó y Santo Domingo, lo mismo que con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia y el comandante de policía del distrito del Nordeste, no dieron los resultados esperados, y por lo menos en las reuniones de ayer y de antier en el gobierno nacional con la mesa minera en el Ministerio de Defensa en Bogotá tampoco han avanzado lo suficiente, y en las últimas horas ha avanzado la llegada de más mineros ancestrales a los sitios de concentración, es decir, Molino Viejo y La Quiebra hacia el municipio de Santo Domingo y Sofía hacia el municipio de Yolombó, lo mismo que los 4 costados de la vía principal en el corregimiento de Porce, comprensión de este municipio de Santo Domingo Mármol. Esperemos en las próximas horas qué cambios pueden registrarse en las conversaciones con el gobierno nacional y los compromisos que se hagan con las alcaldías de Yolombó y Santo Domingo, lo mismo que con el gobierno departamental, para que este paro minero del nordeste antioqueño se conjure de la mejor forma posible. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora nos vamos para Suecia, donde la militarización de la sociedad civil es impresionante. Eso como que era lo que quería ya mi querido pueblo, ¿no? Con aquello de pertenecer a los organismos de manejo fácil, de subordinación allá, de dominio del imperialismo norteamericano. Bueno, ahí lo están experimentando y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, Cheo. Salud, amigo. Se está produciendo una brutal militarización de la sociedad sueca. La empresa sueca Saab es la mayor exportadora de armas de Suecia y vendió equipos militares por valor de 24.500 millones de coronas suecas en el 2024. El valor total de las exportaciones de equipamiento militar asciende ahora a 29.000 millones de coronas suecas, la cifra más alta en la historia de Suecia, y un aumento del 63% en comparación con el año anterior. Si nos fijamos en la cifra del principio de la década de 1970, las exportaciones se han duplicado. Esto queda confirmado después de que la Inspección de Productos Estratégicos, ISP, la autoridad responsable de aprobar y recopilar las exportaciones de armas de Suecia, publicada en su informe anual del 2024. El informe del ISP no incluye el equipamiento militar que Suecia ha donado a Ucrania, solo las compras
a fabricantes de armas suecas. Por tanto, el aumento del 63% no incluye el paquete general de apoyo militar del gobierno a Ucrania de 61.900 millones de coronas suecas. Lamentablemente, en el Parlamento sueco existe una creencia profundamente arraigada de que se debe gastar más dinero en armamentos y armas, y esta idea existe tanto en el gobierno como en la llamada oposición. Página tras página del informe se establecen nuevos récords para las exportaciones suecas del equipo militar. El número de permisos de fabricación concedidos a empresas y autoridades en particular han aumentado de un 18 a un 450%. Un argumento a favor del rearme que utiliza tanto los políticos como el sector de defensa es que conducirá a una mayor seguridad. En los últimos años ha surgido en la sociedad sueca un discurso según el cual las exportaciones y la industria armamentística son una herramienta para la libertad y la democracia. Es una imagen bastante optimista y engañosa de cómo es realmente. Desde Suecia para Radio Clarín de Colombia les habló José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. De Suecia nos vamos para Puerto Rico, donde los boricuas marchan muy intensamente, esta vez en contra de la privatización y altos costos de los servicios públicos básicos domiciliarios allí, así muy al estilo de nuestra corresponsal Berta Lluverses. Y adelante, Berta. Buenos días, audiencia. Estamos en el Viejo San Juan en una manifestación por las compañeras y compañeros jubilados de la Compañía Eléctrica Nacional de Puerto Rico. Tenemos ante nosotros una compañera, Iris, que nos va a decir en más detalle qué es lo que estamos haciendo aquí, cuáles son sus demandas. Buenos días a todos los que nos escuchan y quiero decir que hoy estamos todos los energéticos, activos y jubilados, los que trabajamos para el servicio nacional del país, eléctrico del país. Estamos denunciando que luego de la privatización de esos servicios, donde ha encarecido muchísimo el servicio, es malo, es inconstante, hay apagones y cada día estamos pagando más las consecuencias de esa privatización. Además de eso, descapitalizaron nuestro sistema de retiro y nos han robado las pensiones de los hombres y las mujeres que energizamos este país. ¿Y a quién van esas demandas, esas exigencias? Estas denuncias son ante la Junta de Control Fiscal, que es la que está gobernando en Puerto Rico, y la gobernadora electa en el país, Jennifer González. ¿Ha habido algún comentario de la gobernadora hacia ustedes, hacia esta crisis de pago de la pensión? Porque entiendo que solo está hasta finales de mes, ¿no? Tuvimos pensión hasta el 21 de marzo, para el mes de abril no tenemos pensión, fondos asignados a ese retiro, y la gobernadora en el día de ayer dijo que había identificado 73 millones de dólares para pagar nuestras pensiones hasta que termine el año fiscal en el mes de junio y que se buscará una alternativa permanente para resolver el problema de las pensiones. Pero lo cierto es que llevamos años con esta misma promesas tras promesas y no acaban de resolverle. Y cada día encarece más el servicio, cada día la autoridad se restringe más en sus fondos y los empleados están en el limbo. ¿Cuál es la última mensaje de la gobernadora? ¿Han recibido algún mensaje hoy, alguna contestación? Pues la contestación que recibimos fue de la Junta de Control Fiscal, quien gobierna por encima de las personas electas en el país, y dijo que de los 73 millones que están identificados para pagar estos 3 meses, abril, mayo y junio, que solamente va a dar 50 millones para 2 meses. Que el tercero hay que subirle el costo de la electricidad al pueblo para poder pagar nuestras pensiones.
lo cual entiendo que es un chantaje y el dinero existe. Están en las arcas del gobierno, pero se los dan a los privatizadores y a los bonistas, que no tienen derecho en este pleito de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica porque sus bonos no estaban asegurados. O sea que lo que queda es lucha sin ¡Entréganos! Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta. Y de Puerto Rico nos vamos para Colombia, regresamos a Colombia, donde en un departamento, esta vez Cundinamarca, se fortalecen los ecosistemas productores de agua, esta vez también muy al estilo de nuestra amiga allá en la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Adelante, Aiza. De la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. Cundinamarca fortalece la restauración de ecosistemas productores de agua con apoyo comunitario. En el marco del programa Pago por Servicios Ambientales, la Gobernación de Cundinamarca realizó la entrega de insumos y materiales a los beneficiarios del acuerdo suscrito con la Junta de Acción Comunal El Tablón y la Alcaldía Municipal de Cucunubá. Con esta iniciativa, 300 familias de las veredas Huaytoque, El Tablón y La Toma han sido impactadas positivamente. Además, 29 familias que protegen fuentes hídricas han recibido incentivos por más de 105 millones de pesos para que fortalezcan su compromiso con la conservación ambiental. Este esfuerzo ha permitido recuperar zonas forestales degradadas, garantizando la sostenibilidad de los nacederos de agua. Las comunidades han sido protagonistas en este proceso, aportando su mano de obra voluntaria y participando activamente en la protección de su entorno. Más de 5.200 hectáreas son conservadas a través de acuerdos con la Junta de Acción Comunal. Y recuerden, desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, Aiza Trujillo Laguna, en la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Ahora nos vamos para Brasil, donde hay también un intocable, hay aquellos que se creen lo intocable y que la justicia pues no los va a tocar y que no los va a alcanzar. Algo parecido como en mi querida Locombia, sí, ustedes ya saben a quién me refiero, al de los 6.402 y otras cositas más. Allá también hay alguien, y precisamente por eso le dicen el reo, que también está siendo próximo a la condena y llevarlo tras de rejas, papá, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasil, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno, lo escuchamos. Hola, audiencia. Estamos de vuelta con noticias desde Brasil. Esta última semana de marzo tuvo un marco histórico. La primera clase de la Suprema Corte aceptó la denuncia de la Fiscalía General y el expresidente Jair Bolsonaro y 7 otros cómplices, siendo todos militares de altos rangos o comisarios de policía en el tope de la carrera policial, como auxiliares o coorganizadores de un intento de golpe de Estado. Bolsonaro es reo ahora en la Suprema Corte y junto con la denuncia están 33 más que van siendo juzgados núcleo por núcleo, porque la pieza acusatoria de la Fiscalía separó a los 34 en algunos núcleos de operaciones y así van siendo juzgados. Esto va a llevar un par de meses o algunos meses, pero seguramente termina este año de 2025, porque en el 2026 tenemos en el segundo semestre elecciones generales en Brasil y la Suprema Corte no quiere mezclar el hecho jurídico de posible punición a Bolsonaro con la agenda electoral. Mucha cosa aún va a pasar, pero por ahora es una buena noticia. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Ahora nos vamos para otro lugar del mundo, donde se hace ver, donde se deja ver las pretensiones del imperialismo norteamericano. Oiga, pues, cómo es la idiotez. Allá el trompudo, el gendarme, entre comillas, del mundo, pues, entonces al no poderle ganar legalmente al gobierno bolivariano de Venezuela, entonces ahora amenaza a todo el mundo.
Que si usted mira a Venezuela, le compra o exporta hacia allí, o exporta o importa, pues que entonces era sancionado. Ay, ¿quién se creyó pues este carajo? Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde España, André Aveledo Fernández. La última de Donald Trump es que, como no ha conseguido de ninguna manera tumbar al gobierno de Venezuela, ni siquiera utilizando a la oposición traidora y vendepatrias, es amenazar nuevamente al mundo. Amenazar a cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela con sanciones directas de aranceles contra esos países. Está amenazando a países como China, a países como España, a países como prácticamente todo el mundo, que hace negocios libremente y soberanamente con Venezuela. Porque ¿quién es Donald Trump para decir a los países del mundo con quién pueden o no negociar? Hace 2 días, Estados Unidos era uno de los mayores compradores a Venezuela. Ahora, como le quieren apretar las tuercas a Venezuela y resulta que Venezuela no traga y que cada vez que amenazan con quitarle a Chevron, la posibilidad de negociar con Venezuela, aparecen países como China que están interesados en ser ellos el que extraigan ese petróleo y seguir trabajando con Venezuela, se les ocurre la opción de amenazar a cualquier país que negocie con Venezuela con tomar medidas arancelarias, con sancionar a esos países. Mira, si los pueblos del mundo tenemos dignidad, la más mínima dignidad, no podemos permitir de ningún modo que desde Estados Unidos nos digan lo que podemos o no podemos hacer, con quién podemos y no podemos negociar, y mucho menos que nos amenacen. Las sanciones tendremos desde los gobiernos de los países amenazados que contestarlas con más sanciones. Pero además los pueblos tenemos que tener muy claro que aquel que nos amenaza, aquel que nos sanciona, aquel que trata de complicar nuestras vidas, le tenemos que dar la espalda. No comprar ningún producto norteamericano, ningún producto de Estados Unidos. No queremos nada absolutamente de un país que nos amenaza, nos sanciona y nos mete aranceles. No queremos nada de ellos. Además, no los necesitamos. Para nada, para absolutamente nada. Podemos tener todo lo que necesitemos en nuestras casas sin la necesidad de los Estados Unidos. El mundo hoy en día ya es otro mundo. Y Donald Trump no se ha enterado. Está viejo. Y sus ideas económicas también están viejas. Y su idea de que son los amos del mundo también es vieja. Que siga castigando migrantes. Que siga amenazando a los pueblos. Que Estados Unidos se quedará solo, que es como se tiene que quedar si continúa por el camino de declararle la guerra al mundo. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Aveledo Fernández. Oiga, y hasta una muy buena idea sería eso, un boicot general en todo el planetoide contra los productos y contra el imperialismo norteamericano. Oiga, sí que sería muy bueno. Desafortunadamente nos faltan gobernantes títeres arrodillados, que ya tienen las rodillas y las rodilleras acabadas, que no entienden el mensaje del trompudo, porque el imperialismo norteamericano así es, o mejor dicho, los amos son así con todos sus esclavos, sus vasallos que utilizan, y después una patadita, y si no, ¿ya olvidaron acaso el caso de Zelensky? Sí, no usaba precisamente el imperialismo norteamericano la guerra a la OTAN apoyando un falso apoyo a Zelensky, que por liberarse supuestamente del dictador Putin. Y no es ahora el imperialismo norteamericano a través del trompudo del Trump, que saludando a Putin, y bueno, muy bueno que sean estas relaciones y ojalá haya una paz verdadera a corto, mediano y largo plazo definitiva, pero fíjese a qué costo, le dio una patadita a su defendido antes, que era el Zelensky, que era Ucrania, tome yepa que afinen papá arrodillados. Bueno, regresamos ahora para Colombia, donde se han realizado una serie de foros, oiga, fueron foros comunales, ambientales y sobre consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo particularmente en los colegios, y oiga, qué problemita ese, y esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl.
Amable audiencia, un muy buen día y un abrazo cordial. El viernes 28 de marzo de 2025 se presentaron en la ciudad de Medellín dos foros supremamente importantes. El primero de ellos, el Foro Comunal Ambiental, organizado por la Federación de Acciones Comunales de la ciudad de Medellín, FEDE Medellín, y el Distrito de Medellín a través de varias secretarías de este ramo y divisiones. Y también en horas de la tarde se realizó un foro en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la sede de Medellín, relacionado con el consumo de las sustancias psicoactivas en los colegios de Medellín. Estos foros tuvieron unos objetivos muy concretos y muy particulares. En el primero de ellos es poder contar la articulación con las acciones comunales de todos los barrios, en todas las comunas y en los corregimientos de la ciudad de Medellín, para que el proceso medioambiental se pueda fortalecer y se pueda realizar de una manera más adecuada y en la medida de muchas posibilidades varias. Y en el segundo de los foros, sobre esta situación del consumo de las sustancias psicoactivas, es importante tener en cuenta que el factor de prevención, y teniendo en cuenta también los efectos nocivos del consumo de estas sustancias psicoactivas, ya sean de índole legal o de índole prohibido, incluyendo lo que son las bebidas azucaradas y los alcoholes y los cigarrillos vapeadores, también es muy importante tenerlos presentes, porque a temprana edad de consumo es un problema de salud pública para los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo en edad escolar, y que hay que tener en cuenta que la prevención desde el entorno familiar es también muy importante manejarla en ese sentido. Foros que se deben seguir repitiendo y que se deben hacer más frecuente en los territorios de la ciudad de Medellín y no tan centralizados. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Seguimos con Colombia. Esta vez tenemos consulta popular, RTBC y Cerco Mediático. El magistrado que suspendió el juicio a Uribe, oigan, le pesa el tontarroncito ese. Ya saben lo que les va pierna arriba, dijo por ahí mi abuelita. Acusan a gestoras farmacéuticas en aumento de medicamentos. Ya saben también lo que dijo Petro para ellos. Dejen de traquear. Convocatoria para control ambiental por zona económica binacional, programas de bienestar y otras cositas muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahí va pues. ¿Qué pasa que no lo veo? Buenos días, presidente Gustavo Petro. La consulta popular la autoriza la Constitución, art. 104. La consulta da poder al pueblo, que es poder de decisión. Se le llama a eso democracia. Las multitudes del 18M cambiaron todo, no solo por la cantidad de gente, sino porque hay otro espíritu en el pueblo, la decisión. RTBC rompe el cerco mediático. Los colombianos confían cada vez más en el sistema de medios públicos y las cifras lo demuestran. Los medios tradicionales han abandonado su rol informativo para convertirse en una oposición política. Por eso RTBC crece, las cifras lo demuestran. Mientras ellos pierden credibilidad, RTBC suma audiencia. Cada vez más colombianos se sintonizan con la verdad y los medios tradicionales tiemblan ante su pérdida del relato. El cubrimiento informativo del 18 de marzo de 2025, durante las movilizaciones en favor de las reformas sociales, consolidó a RTBC Noticias como líder en interacciones digitales, superando a medios corporativos en plataformas clave como Facebook y X. Revista Raya. Magistrado que suspendió el juicio contra Uribe defendió como abogado al exministro Andrés Felipe Arias. Jorge Hernán Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acogió la tutela de Uribe que pide apartar a la jueza del caso. Díaz perteneció al grupo de abogados que defendió al condenado exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo de corrupción de Agroingreso Seguro. Es más, también archivó en la Corte el caso del exfiscal uribista Gabriel Jaime. Sandra Ramírez, senadora.
Partido Comunes, dilatar, dilatar y dilatar. Ese es y será el lema del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, con el agua al cuello buscando maniobras que permitan la prescripción del caso. Piden respeto por la democracia y la justicia, pero a su conveniencia. Cambio Colombia. Presidente Petro acusa a las gestoras farmacéuticas de duplicar los precios de los medicamentos. Desde Los Patios, norte de Santander, durante la entrega de un centro de salud renovado y 13 ambulancias para el departamento, el presidente Gustavo Petro acusó a empresas gestoras de salud de inflar los precios de los medicamentos que le venden a las EPS para dispensación a los pacientes. Tenemos las pruebas de que, en promedio, estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos, que se podrían comprar a la mitad si se consiguen tanto en el extranjero como en los laboratorios nacionales, afirmó el mandatario. De Presidencia Colombia, deje de traquetear, haga la paz con el pueblo de Colombia, presidente Gustavo Petro al ELN. Así que, desde aquí le digo al ELN, deje de traquetear, haga la paz con el pueblo de Colombia y reivindique el amor eficaz que pregonaba el sacerdote Camilo Torres, quien hoy se moriría de nuevo si viera cómo le han ensuciado la sotana y la bandera. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro invitó, este jueves, al ELN a romper sus vínculos con el narcotráfico, cesar los ataques armados y los hostigamientos a las comunidades en los territorios y acogerse a los llamados de paz. Prensa rural. Convocatoria pública abierta para el control ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, líder en la promoción del control social y la veeduría ambiental en el país, ha abierto la convocatoria Alerta por Mi Ambiente 2025. En esta edición, los aliados del Ministerio, que actuarán como socios implementadores en el territorio, son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Foro Nacional por Colombia y Educapaz. Sputnik Mundo. La diferencia es la voluntad política. Colombia y Venezuela apuestan por zona económica binacional. El presidente colombiano Gustavo Petro manifestó su intención de crear una zona económica especial en la región fronteriza de su país con Venezuela, planteamiento que adelantó le presentaría al mandatario Nicolás Maduro. La jornada, Colombia aplicará 2 programas del bienestar. Colombia será la primera nación de Sudamérica en la que operarán 2 de los programas de bienestar del gobierno de México, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Con esto, las administraciones de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro buscan, entre otros objetivos, que los migrantes de esa nación se reintegren a sus comunidades. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ahí tenían y continuamos en la parte internacional. Niños palestinos que mueren a rato, a diario. ¿Ya saben quién? Pues los sionistas de Israel. Más muertos de la ONU. Manipuló gestiones de paz. Cuba en Namibia. México agradece a Cuba. Desde favelas en Brasil envían fusiles. Ya saben a quién. Otra vez al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Se los dejamos saber. Cuba debate. 3 niños palestinos pierden la vida cada hora bajo ataques israelíes. El Ministerio de Salud de Gaza denunció que desde que Israel reinició los bombardeos contra la población civil en la franja de Gaza el martes 18 de marzo, unos 506 palestinos, incluidos 200 niños, fueron asesinados. De estos 200 menores, unos 130 fueron asesinados en un solo día, lo que representa el mayor número de muertes infantiles en ese periodo de tiempo y equivale a 3 niños asesinados cada hora. Telesur. ONU confirma muerte de otros 5 miembros del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para la Asistencia a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente en Gaza. ONU confirma muerte de otros 5 miembros del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para la Asistencia a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, lo que eleva la cifra de muertos a 284, desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Telesur. Hamás denuncia que el primer ministro israelí manipuló las negociaciones de paz. La acusación de Hamás se desprende de las declaraciones del destituido jefe del Shin Bet, Ronen Bar, en la carta que envió al gobierno israelí. Cuba debate. Primer ministro Manuel Marrero Cruz sostiene encuentros en Namibia. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, se reunió este jueves con la recién electa presidenta de la Asamblea Nacional de Namibia, Sahara Kubongelwa, como parte de la visita que realiza a este país africano. Telesur. Presidenta de México Claudia Sheinbaum agradece el trabajo de médicos cubanos. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum
expresó su gratitud por el trabajo de los médicos cubanos en el país azteca y insistió en que en ninguna circunstancia reemplazan a un experto mexicano. Sputnik. Brasil. La Policía Federal apunta al jefe del esquema que envió 2.000 fusiles desde Miami a las favelas de Río de Janeiro, según medios. Frederic Barbieri, conocido como el Señor de las Armas, y su jefe, el policía federal jubilado Josias Joao do Nascimento, son objetivos de la operación Cash Courier que investiga el envío de 2.000 fusiles desde Miami hacia las favelas de Río de Janeiro. Fin de las noticias. Gracias. Salud. Bueno, ahí teníamos la parte internacional, un ligero y apretado resumen de lo que ocurrió la semana que transcurre. Nos regresamos nuevamente para Colombia. Fechas 13 y 14 eliminatorias suramericanas al Mundial 2026. Esta vez nuevamente muy al estilo de Saúl Ignacio Peláez, nuestro corresponsal desde Medellín. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. Panorama demasiado complejo luego de las fechas 13 y 14 de la eliminatoria suramericana al Mundial 2026 en Norteamérica para la selección Colombia. Jornada eliminatoria que no dejó sino un solo punto de 4 puntos posibles, con un considerable bajón futbolístico y anímico de la selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, pues aparte de perder con Brasil 2-1, jugando un partido relativamente bueno en Brasilia, pero que se pierde por mínimos detalles tanto al principio como al final, porque eso se notaron perfectamente en los goles de Vinicius y Rafinha, y a pesar de que Luis Díaz había logrado el descuento, no fue suficiente para haberse traído de allá un mejor resultado. Y en el partido de local contra Paraguay en la ciudad de Barranquilla, Colombia encuentra 2 goles tempraneros a través de Luis Díaz y luego de John Jader Durán, pero es una ventaja que no fue capaz de sostenerse porque se presentaron errores de concepción en la generación de juego, en la contención del contrario, y que generó demasiados errores defensivos que costaron 2 goles, y que de no ser por la actuación extraordinaria del arquero Camilo Vargas, esto pudo haber tenido un resultado mucho peor que el que finalmente concluyó. De todas maneras, la eliminatoria suramericana tiene a Colombia en el 6º lugar de la clasificación con 20 puntos, a 1 punto por debajo de Paraguay que tiene 21, a 5 puntos de diferencia de Venezuela que ganó 1-0 contra Perú en la fecha 14 y está demasiado cerca ya que está en zona de repechaje. Y el último de los hechos destacados es el doble triunfo de la selección argentina, tanto de visitante 1-0 a Uruguay en Montevideo, como de local con goleada incluida a la selección de Brasil 4-1, y logrando anticipadamente la clasificación al Mundial 2026 en Norteamérica, al lado pues de Japón e Irán, que ya lograron sus cupos por Asia, lo mismo Nueva Zelanda, que logró el cupo por Oceanía anticipadamente, más los 3 anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá. Todavía faltan más cupos por definirse y aún hay tiempo para ello. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arán. Gracias, Saúl. Y continuamos pues con aquello que no nos gusta en cada noticiero. Con esto vamos llegando ya al final de la emisión. Nos vemos la próxima vez. Felicidades y no se pierdan. Radio Clarín de Colombia.